Buenas tardes para todos. Mi nombre es Aled Liascos, doctorante del programa de Ciencias de la Educación de la Universidad Unicuauhtémoc, plantel de Aguascalientes. Hago la presentación del proyecto final, la Agenda Internacional, actividad 4.2, relativa a la política educativa en el contexto nacional e internacional. Por lo tanto, vamos a dar cuenta de una agenda globalizadora que busca la integración de las naciones, la apertura de los estados y la generación de una serie de directrices que permiten que los estados vinculados a esas organizaciones y receptores de fondos de estas organizaciones tengan una actitud vinculante respecto a la generalización o generación de políticas públicas y, el caso que nos acompaña para esta presentación, políticas educativas. Y cómo estos estados dentro de su agenda, vinculada con los agentes globalizantes, generan políticas oportunas para el desarrollo de las agendas globales. Para ello, vamos a identificar en el presente mapa mental 3 elementos que son muy importantes y son los más destacables. Vamos a encontrar como organismos multilaterales, primero lo que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas, de la cual Colombia es miembro perteneciente y es receptor de las directrices, en este caso de las Naciones Unidas, para la promoción, para el desarrollo de la educación, de políticas transparentes, de políticas públicas anticorrupción, de la Defensoría de Derechos Humanos y otras tantas. Esta misma agenda que tenemos presente podemos identificarla en la Agenda 2030. La Agenda 2030 va a dar cuenta de fundamentalmente, los principios que van a dar con el desarrollo sostenible y finalmente dentro de ese contexto vamos a encontrar cómo la OCDE, articulada con la ONU, ayuda a dar cumplimiento a la Agenda 2030 en una alianza. No es copatrocinadora, pero sus políticas educativas y de sugerencia de los estados están bien vinculadas y están bien articuladas con la Agenda 2030. Por lo tanto, para nosotros es importante hablar en primera instancia de la reducción de la pobreza, como inversión central del crecimiento y la mejora de la calidad de vida. También es importante hablar sobre cómo se garantiza la educación inclusiva y equitativa de calidad, elementos muy vinculantes con el principio número 4 de la agenda globalizante, la promoción de oportunidades de aprendizajes permanentes para todos, también muy vinculado con lo que tiene que ver con el trabajo, un trabajo que esté articulado fundamentalmente con unos principios, siendo un trabajo de calidad, el acceso y la pertinencia del aprendizaje, como a través de la OCDE, vinculado con las Naciones Unidas y finalmente con los artículos de desarrollo, pueden permitir que haya una transversalidad en la creación de ciudadanía. Ello permite entonces la construcción de una sociedad del conocimiento, utilizando las tecnologías en el mundo digital, lo cual permite no solamente la interconexión de los individuos, sino de los saberes, de los aprendizajes y obviamente la transmisión de la cultura, buscando crear una ciudadanía mundial y valoración de la diversidad cultural. Y dentro de este contexto, entonces, la fijación de estándares que se van a dar al interior de las empresas y de los estados con el desarrollo de políticas públicas que permitan definitivamente el establecimiento de la agenda dentro de los tiempos propicios, obviamente a través de las políticas públicas, pero también con el fortalecimiento de las políticas educativas. Finalmente, lo que tiene que ver con la cooperación internacional para la formación docente, es decir, que se puedan recibir los contenidos y que se puedan desarrollar no solamente al interior de los estados, sino también al interior de las escuelas, al interior de las instituciones educativas. Y finalmente, educación para el desarrollo de estilo de vida sostenible, que va a estar muy vinculado generalmente con el cuidado del medio ambiente, con una educación cultural que tiene que estar reflejada con los entornos naturales con los cuales nosotros somos copartícipes en la generación, obviamente, de nuestro proyecto de vida y también de los cuales dependemos para nuestro crecimiento y nuestra prosperidad.
Por lo tanto, el elemento primario sobre el cual tenemos que empezar a desarrollar la actividad tiene que ver con la reducción de la pobreza. Y como bien lo ha establecido la UNESCO en el 2015, el gasto público en enseñanza primaria es una de las armas más eficaces con que cuentan los gobiernos para hacer avanzar el programa de educación y así hacer la reducción de la pobreza. ¿Qué significa? Significa fundamentalmente que la educación es transversal al desarrollo social, al desarrollo cultural y a la comprensión de la realidad que se da en cada uno de los contextos, en este caso en el contexto latinoamericano y con una vinculación especial, el caso colombiano. Luego identificamos lo que tiene que ver con garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad. En este caso estamos apuntando definitivamente lo que es garantizar la inclusión y la calidad, es decir, una educación para todos, pero también en la medida que los aprendizajes puedan estar estandarizados dentro de lo que es el progreso de la misma agenda. Ello implica promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Y cómo estas oportunidades de aprendizaje permanente de todos se dan? Finalmente, están vinculados con el objetivo número 4, que es que la calidad de la educación no está en discusión, es algo que se tiene que desarrollar de una u otra manera dentro del contexto de una programación. Y esta programación va a estar dada por la generación de los contenidos, de los aprendizajes, de las investigaciones, de las articulaciones en el contexto de la construcción global de ese conocimiento, pero también no solamente dentro de la construcción global de ese conocimiento, sino de aquello que permite que ese conocimiento esté articulado con las desigualdades que se dan en los diferentes países. Es decir, cómo el desarrollo que se puede dar en Finlandia, las estrategias educativas y lo que permite sacar unos buenos puntajes dentro del contexto de las pruebas OCDE y las pruebas PISA, puede hacer esas experiencias asumidas en un contexto latinoamericano, especialmente en Colombia, con las pruebas ABER, con las pruebas ICFES y cómo ellas están vinculadas y retroalimentadas por los ejercicios que se dan en estos países del contexto norte. Dicho de esta manera, entonces, se permite el acceso a la calidad y a la pertinencia al aprendizaje. Es decir, los aprendizajes se dan en condiciones diferentes, en condiciones multiculturales, en condiciones multitecnológicas, en plataformas diferenciadas, pero también en contextos diferenciados, con un objetivo común, el acceso. Y la utilidad de ese aprendizaje es lo que se puede definir como pertinencia. Y es una pertinencia que va a estar dada fundamentalmente dentro del contexto del desarrollo del currículo. Un currículo que debe estar actualizado de acuerdo a los lineamientos que se van a presentar en los organismos multinacionales. Es importante entonces que para ello tengamos conciencia de lo que es el medio ambiente y que este medio ambiente debe de ser cuidado. El capitalismo y hoy la globalización nos han permitido entender que la sociedad humana está en declive en tanto que los recursos naturales difícilmente se pueden recuperar desde el plano de la producción sin fin. Es decir, aquí hay que hacer un ejercicio de comprensión de lo que es la naturaleza. Y en ese ejercicio de comprensión de lo que es la naturaleza, cómo educar a las nuevas generaciones para que tengan un cuidado del medio ambiente, que se regule el consumo, que se regule la interacción con el medio ambiente, que se regulen las condiciones de habitabilidad. Por lo tanto, la escuela, la educación ambiental debe ser un elemento transversal para la construcción de sociedad, en donde los principios de participación y cooperación ayuden a hacer gestión fundamental de cuidado del patrimonio natural del cual convergemos todos. Entendidos entonces los conceptos partidos desde el punto 4 de los objetivos de desarrollo, es importante entonces que nosotros identifiquemos lo que es la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural. En otras palabras, es una invitación a que nos reconozcamos todos, a que nos encontremos todos, con las diferencias de los idiomas, de las identidades nacionales y culturales, teniendo en cuenta que desde la agenda de la ONU en el 2005, la ciudadanía mundial es un término que abarca las acciones sociales, políticas, ambientales y económicas. Aquí va a ser el punto de germen de nacimiento de lo que hoy vamos a conocer como la Agenda 2030. Dentro de ese contexto, entonces, hay que estandarizar la educación.
Y esa estandarización de la educación permite que hayan intercambios, es decir, que haya una cooperación internacional que se pueda dar con fluidez dentro del contexto de la OCDE, dentro de la financiación del Banco Mundial, pero también desde UNICEF, donde las oportunidades laborales se tienen que dar en todos los países con formación específica dentro de estos planes de desarrollo que nosotros encontramos en los 17 objetivos. Por lo tanto, bien, como dice la UNESCO, la formación docente debe ser objeto de mayor atención en el ámbito internacional y contar con una estructura mundial para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en todo el mundo. Es decir, aquí lo que se está pretendiendo es que haya una universalidad, una profesionalidad y un alcance de unos objetivos comunes, siempre pensando en la igualdad y el desarrollo de los pueblos. Ahora bien, es importante entonces preguntarnos por la función de las empresas y el sistema productivo capitalista en el cual nos encontramos al día de hoy, ¿qué aporta para el desarrollo de la Agenda 2030 y los 17 objetivos que se han planteado dentro del contexto de la globalización? Para ello es importante entonces, primero, que entendamos cómo la multiculturalidad y la diversidad nos permiten entender que pese a las diferencias podemos tener elementos en común. También es importante entonces dar cuenta que esos elementos en común nos tienen que llevar a fortalecer la capacitación docente que esté estandarizada dentro de los lineamientos internacionales, bien sea países ricos, países pobres o países en desarrollo. Y esto entonces lo que va a permitir es que estos 17 objetivos den directrices claras de formación ciudadana, de formación empresarial, para que se puedan dar herramientas donde se dé la concreción de esos objetivos. ¿En dónde? En el desarrollo de las políticas públicas, donde aquí no solamente las empresas, sino los individuos y la construcción social, desde la producción de los medios de comunicación de masas como la escuela, ayuden a entender que la gente debe tener cumplimiento de acuerdo a estos estándares. Por lo tanto, esto nos va a llevar a poder delimitar lo que es la construcción de la sociedad del conocimiento y la utilización de las tecnologías en el mundo digital. ¿Cómo se da esto? Esto se da de una manera muy pertinente en el contexto de la vinculación de los diferentes organismos que vinculan las Naciones Unidas, pero que también vinculan bloques de países. Por ejemplo, como es el caso de la OCDE, también como es el caso del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones como el Consejo de Europa, la Asociación del Sudeste Asiático, que permiten generar políticas conjuntas que lo que van a pretender significativamente es la construcción de una sociedad que está en constante cambio y transformación. Para ello es importante entonces que retrocedamos nuevamente al mapa inicial, donde en el mapa vamos a poder comprender cómo Colombia, desde este contexto que nosotros identificamos, está vinculada con el mundo, no solamente con la realidad latinoamericana, sino con el mundo. Y cómo es receptor de las directrices de las Naciones Unidas, cómo aplica las indicaciones para alcanzar los objetivos y cómo está regulada por las indicaciones de la OCDE para el desarrollo económico de los estados. Por lo tanto, dentro de este contexto, la construcción de la sociedad digital y la cooperación internacional van a estar marcados dentro de un ambiente muy propicio para permitir el desarrollo de los pueblos. Un desarrollo que tiene que ser reconocido desde la transversalidad del proceso educativo. No hay desarrollo sin educación, no hay formación para el empleo sin educación, no hay políticas públicas que se puedan ejecutar si no hay educación al respecto. Por lo tanto, cuando nos planteamos dentro de este contexto lo pequeño de nuestro mundo, pero también lo diverso, encontramos una cantidad de oportunidades donde desde la diversidad en un idioma común, que es el idioma del desarrollo, de la cooperación de los pueblos, del avance tecnológico, del avance económico, la educación, al jugar un papel protagónico importante, permite el alcance de los objetivos que se han propuesto, como la agenda pasada, que fueron los objetivos del milenio. Asimismo, entonces, es importante que podamos entender
desde una perspectiva clara, de una perspectiva definida, lo que son los elementos comunes de la agenda. Es decir, en la agenda, las organizaciones con vocación de liderazgo están orientando sus estrategias hacia la consecución de los objetivos. Es decir, estándares nacionales, europeos e internacionales son eficaces en ese camino, desde los cuales Colombia, con su vinculación a la OCDE, con su vinculación a la CEPAL, con su vinculación a la OEA, con su vinculación al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, con la financiación recibida, puede generar unas políticas que sean acordes con los objetivos del milenio. Si bien es cierto, nosotros no estamos hablando hoy de los objetivos del milenio, sí podemos decir que ese cumplimiento y ese compromiso se desarrolló en nuestro Estado colombiano dentro del contexto latinoamericano y que hoy se le apuesta a los objetivos del desarrollo sostenible, unos objetivos que están bien delimitados para el año 2030, de los cuales Colombia es garante por su vinculación con los organismos internacionales. Entendido ello, es importante hacer la reflexión. Es decir, la reflexión nos tiene que invitar de manera retrospectiva a mirar el pasado y el proceso evolutivo, político, social, económico, educativo de Colombia. Desde ahí podemos entonces concluir que es importante observar que desde las Naciones Unidas, la UNESCO, la CEPAL, la UNICEF, hay un énfasis en combatir la pobreza, en fomentar la educación inclusiva y en dar un énfasis definitivo a la igualdad. Desde las Naciones Unidas, desde la OCDE, vamos a encontrar entonces que hay unos elementos muy perennes que van a apuntar al desarrollo de los estados, al crecimiento de la sociedad, pero también con condiciones de vida que estén supeditadas necesariamente al cuidado del entorno natural, donde hay un equilibrio en la vida individual, en la vida social, pero también con el ecosistema, ¿cierto? Con la biosociedad. Por lo tanto, tenemos que decir que en Colombia encontramos algunos elementos que son pertinentes, que van apuntando a este elemento de construcción social y política, como son el bilingüismo, la creación del Ministerio de las TICs, con el cual se pretende que la brecha tecnológica en Colombia sea disminuida frente a los países de la OCDE, que haya un énfasis para la creación de ciudadanía digital y tecnológica y finalmente las pruebas IFES que permitan una calidad educativa que se pueda ver revertida en la transformación de la sociedad, en la educación para el trabajo y en la construcción de un mundo equilibrado, desde lo político, lo económico, pero también alternado con la realidad mundial, una realidad de la cual nosotros no podemos desconocer. Por lo tanto, es importante entonces reconocer cómo en la institución educativa La URE de Santa Rosa de Cabal hay una aplicación no solamente de las políticas del bilingüismo, de la tecnología, sino un cuidado de la escolarización de los individuos, un desarrollo alto de la aplicación de las pruebas ICFES y fundamentalmente la aplicación del PRAE como proyecto educativo de educación ambiental que apunta a la Agenda 2030 buscando un equilibrio, unas nuevas prácticas de vida, un relacionamiento con el sistema productivo y un estilo de vida que ayude no solamente a paliar la situación de subdesarrollo y de exclusión que tienen algunos elementos de la sociedad colombiana frente al mundo, sino también una estandarización de cómo se debe entender el mundo, de cómo se debe entender la sociedad y a partir de ahí de cómo se debe hacer educación con calidad para una transformación social de acuerdo a los planteamientos de desarrollo, de combatir la pobreza y de crecimiento económico, social y político, transversados por la educación, que van a estar presentes no solamente en la Agenda 2030, sino también en las políticas de la CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones que hacen presencia en Colombia, de la cual nosotros somos garantes, no solamente desde la aplicación de las políticas estatales, sino desde la labor docente sobre la cual podemos alcanzar la aplicación de esas políticas para alcanzar dichos objetivos.